poco contarles que quiero que podamos conversar hoy día. Quiero tirar algunas ideas sueltas primero de cosas que no son, como qué no es o qué no debiera ser, y algunas ideas de cosmovisión un poco más referente a cosmovisión cristiana. Y después quiero ser profundamente práctico. Quiero ser muy práctico en cómo se ve esto de ser ciudadano. O sea, de que ser ciudadano, de vivir como cristiano, no creo que haya que enseñarle a los cristianos, creo que ustedes lo saben, pero tal vez cómo podríamos verlo, cómo se ve esto, cómo podríamos, tal vez como comunidad, vincular la fe y la política. Creo que todos estamos de acuerdo con que necesitamos cambios, pero cómo eso podría llevarse a cabo desde la iglesia, como comunidad, viviendo en una sociedad, pensando fundamentalmente en cómo Jeremías lo plantea, que dice que si nosotros buscamos la paz de nuestra ciudad y esa ciudad es bendecida con esa paz, nosotros también somos bendecidos. Entonces, cómo el cristianismo ha generado grandes cambios en sociedades y no ha sido desde las cúpulas del poder. Y esto es muy interesante y eso quiero que podamos conversarlo hoy. Entonces, primero, hay una cierta teología que habla de que es importante adquirir y tomarnos los puestos de influencias para poder generar los cambios en nuestra ciudad y nuestra sociedad, a la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es de nuevo poner la fe y la esperanza no en el evangelio, sino que en los puestos de influencia. Confiar como que si los puestos pudieran tener poder transformador. La premisa es que ustedes y yo como cristianos debemos ser cristianos. Y aquí yo planteo un principio y tal vez guárdenlo y atesórenlo, pero creo que es clave que los cristianos hagamos presencia. ¿Y qué es hacer presencia? Es vivir bajo este principio que Cristo resume, que amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, como el valor principal y poder vivirlo, y después quiero que conversemos un poco de manera práctica eso, pero vivir de esa manera, haciendo presencia, porque toda corriente filosófica o todo pensamiento, y en lo que creemos como cristianos, y en esto yo no quiero decir, o sea, a ver, y esto es un principio importante, toda verdad es una verdad de Dios, donde la encontremos. Si en el ateísmo, en alguna premisa, encontramos verdad, va a ser verdad de Dios. Porque Dios es la fuente de la verdad, ¿cierto? Entonces, al comprender eso, que toda verdad va a ser una verdad de Dios, nosotros podemos tener un acercamiento mucho más humilde y tratando de entender cualquier pensamiento filosófico, político, ideológico. Porque vamos a poder mirar y poder hacer justos juicios hacia cualquier ideología. Y por otro lado, toda ideología y filosofía, o todo ismo, y esto es muy importante, todos los ismos quieren construir el reino de Cristo, pero desgraciadamente sin Cristo como rey. Entonces, todos los ismos quieren un ideal. Por eso, fíjense, todas las ideas de la modernidad son ideas de progreso, son ideas de esperanza. Todas las corrientes ideológicas que nacen en la modernidad son ideas de un porvenir mejor. Bueno, esa idea es la idea del cristianismo. El cristianismo siempre ha planteado el porvenir mejor, el reino construido futuro, la esperanza de un reino. Desgraciadamente las ideologías construyen estos ismos queriendo tener aspectos del reino de Cristo, una sociedad equitativa, la correcta distribución de los ingresos. Bueno, esa es la sociedad justa que solo el reino de Cristo puede garantizar. Pero eso quieren los ismos, pero sin tener a Cristo como rey. Y la gracia del reino de Cristo no es su reino ni sus valores en sí mismo. La gracia del reino de Cristo es al rey que tiene. Que es un rey que es justo, es bueno, es misericordioso y además es soberano. Entonces, al ser soberano, garantiza que los procesos y la justicia y la equidad se ejecuten tal como él lo planea. ¿Cierto? Entonces, la gracia de nuestro reino es el rey que tenemos.
De hecho, ustedes pueden establecer una sociedad con todos los valores cristianos, pero sin Cristo como rey, esa sociedad va a caer. Porque lo que garantiza el cristianismo y el reino de Cristo es el rey que tiene. Y ese rey es el rey Jesús. Entonces, toda ideología, y es por eso que nosotros debemos analizar desde esta perspectiva, desde la cosmovisión cristiana, debemos analizar cualquier postura, tratando de ver valores del reino que ella tiene, valores del reino de Cristo que ella tenga, y también los antivalores. Y entonces como cristianos nosotros vamos a hacer correctos juicios. Decir, oye, mira, la derecha, la izquierda, estos valores son buenos, sí, estoy de acuerdo, pero estos son valores que son contrarios al reino de Cristo. Y eso nos va a pasar en la derecha y en la izquierda. Por años los cristianos han creído que una política y un gobierno más moralista, cargado a la derecha, parecía ser más cristiano porque es moralmente correcto. Pero toda ideología tiene que asentar sus bases y tiene que explicarlo filosóficamente cuál es su antropología u ontología. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que definir qué entiende del ser humano. Y lo tiene que definir. Toda ideología lo hace. Pero también tiene que definir cuál es su epistemología, cómo obtiene la información. Pero también tiene que definir cuál es el problema de esa sociedad, por ende tiene que plantear una solución. Como cristianos, nuestra ontología la define Dios. Dios dice quién somos. Si somos de corriente o si esa ideología es una corriente más Foucaultiana, ¿cierto? Foucault va a decir que el hombre es bueno, pero es la sociedad que lo corrompe. Entonces la definición del ser es que es bueno. De hecho, Adam Smith, que construye el capitalismo, él asume que el ser humano es bueno, es más, él es Foucaultiano. Y él asume que es bueno, y como es bueno, vamos a enriquecernos y va a chorrear el capital, mágicamente, porque somos buenos en naturaleza. Pero la Biblia dice que no hay ni uno justo. Entonces lo que va a pasar, que el que se enriquece lo más probable es que va a querer acumular más. Y aquí yo no estoy atacando el modelo capitalista, en ningún caso, sino que estoy diciendo la base, cuando definimos al hombre, va a llegar a una incorrecta definición final si es que no lo analizamos correctamente al ser humano. Y de hecho, si nosotros analizamos el marxismo y el capitalismo, plantean que el problema y la solución es el dinero. Las dos. Las dos de una sociedad mejor está basada en el dinero, en el cuánto tenemos, en los recursos. Y analiza que ahí está el problema. Y el problema es el corazón del hombre, bíblicamente hablando de esto. Entonces, creo que estas son cosas que es importante que nosotros asentemos como base. Y por eso es importante una cosmovisión cristiana a la hora de yo acercarme a cualquier ideología. Yo en la derecha puedo ver cosas buenas y malas. En la izquierda puedo ver cosas buenas y malas, si lo miro desde el Evangelio. Porque van a haber valores del reino que van a representar, pero van a haber... De hecho, si ustedes piensan, y esto es muy interesante, si nosotros analizamos la iglesia del primer siglo, y es por eso que algunos dicen, no, la iglesia es de derecha, no, la iglesia es de izquierda. Bueno, el cristianismo, y quiero explicarlo de esta manera, cuando ustedes miran la iglesia del primer siglo, habían 5 valores que eran fundamentales en la iglesia del primer siglo. Uno de ellos, acogían al extranjero. Esta celebración étnica de recibir. Segundo, se preocupaban del pobre. Ah, mira, recibían al extranjero y al pobre, eran de izquierda. ¿Se dieron cuenta? Pero habían otros 2 valores. Preocupados por la sexualidad. Hombres, una sola mujer, maridos de una sola mujer, una sexualidad saludable, moralistamente saludable. Y otro factor es que se cuidaban de los niños. En Roma existía el aborto y el infanticidio. O sea, una vez niños nacidos, los asesinaban o los vendían como esclavos. Y los cristianos compraban a estos niños para darles libertad y criarlos en familias cristianas. Y eran pro vida. Ah, pero entonces eran de derecha. Pero había un quinto factor. Y que lo muestra la historia, lo muestra el cristianismo. Los cristianos no cobraban revancha. Los cristianos no buscaban venganza. Ni la izquierda ni la derecha lo tenían. Entonces los valores cristianos eran valores que eran completamente distintos a la sociedad y eran contraculturales para esa sociedad. Entonces por eso el cristianismo no es ni de derecha ni de izquierda. Tiene valores que son los valores del reino de Cristo
y que ninguna ideología, ningún ser humano ha logrado diseñarlo. No hay ninguna filosofía que haya puesto un estándar más alto que amar a tu prójimo como a ti mismo. No existe. Entonces ese es un valor que es fundamental y creo que son bases importantes para considerar. Me gustaría parar aquí, 5 segundos, y no sé si alguien tuviera una pregunta o algún comentario de esto. ¿Qué les llama la atención de esto? Por favor, adelante. Mauricio, ¿no? Mauricio. Sí, Mauricio. Al escucharte recién decir, ahora estamos en el país justamente, hace ya meses ya estamos en un ambiente político y se habla mucho de estos temas. Pero la izquierda, sin yo definirme de izquierda y derecha, porque en estas materias creo yo que no debería influir la posición política de uno, sino que dar una opinión nomás política, pero desde afuera. Los valores de la izquierda en general, por lo que uno percibe, están ligados al no creyente, digamos, al agnóstico. Es como una cosa muy, muy masiva, digamos, que en general los valores de la gente de izquierda tienen que ver con ese sentido, independientemente de que pueden haber algunos sectores cristianos, o que puedan, como antiguamente cuando estábamos en la universidad, me acuerdo, que existía la izquierda cristiana. Entonces, yo diría que está como marcado este tema, no es como que en los dos lados haya más valores o más apego a los valores cristianos. Yo creo que definitivamente la derecha, aunque uno pueda tener sus opiniones, si se respetan o si son solamente de palabras y no en los hechos, pero ellos como que adscriben a los valores cristianos y la izquierda en general no. Yo lo veo de esa forma. No sé si lo perciben igual. Sí, Mauricio, de hecho estoy súper de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo contigo en lo que tú planteas. De hecho, si uno va a las bases ideológicas, pensemos como algo como el marxismo. Es ateo el marxismo. Es ateo en sus bases. Pero lo que quería plantear yo de cómo poder encontrar valores tiene que ver con, por ejemplo, cuando se pelea un sueldo mínimo más digno, generalmente lo vemos como un valor más de izquierda, ¿cierto? O el cuidado del pobre, del necesitado. Ya, ese es un valor cristiano. Ese es un valor cristiano. Claramente ellos nos están diciendo, nosotros adherimos a los valores cristianos y por eso queremos cuidar al pobre. Yo lo sé, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero ahí como cristianos nosotros podemos decir, mira, aquí hay valores del reino que podemos celebrar, ¿cierto? Pero también hay valores anticristianos ahí que debemos condenar. Lo mismo nos puede pasar con la derecha. Vemos valores como morales en cuanto a la sexualidad, pro vida, que son valores cristianos, pero podríamos asociar, y eso es lo que se asocia generalmente, este enriquecimiento avaro del capital, de la riqueza, y que uno lo podría catalogar más de derecha. Está en todos lados, yo también estoy de acuerdo con eso, pero uno históricamente se cataloga hacia allá y podríamos decir ese es un antivalor cristiano también. Entonces, ser más moralista no lo hace cristiano necesariamente, ¿cierto? Entonces ahí uno podría ir distinguiendo valores del reino y condenando a aquellos que son antivalores del reino. Entonces, en ese sentido, sí, y en el sentido que tú lo dices también súper de acuerdo, o sea, ideológicamente es anticristiano un sector. Pero el otro, decirse cristiano no necesariamente lo hace cristiano, y ahí tal vez sería una buena otra conversación sobre qué es realmente ser cristiano. Y aquí voy a pasar un spot, publicidad. Hay unos podcasts que he hecho que se llama Teología Citadina, y ahí yo hablo de cristianismo y cristiandad. Nosotros estamos en una cultura que tiene harta cristiandad, que no necesariamente es cristianismo. Y ahí, pero por eso te digo, esa es una muy buena otra conversación tal vez que pudiéramos tener. Pero gracias, Mauricio, por mencionarlo, gracias por hacer acotación, que creo que ayuda mucho en esta conversación, porque vamos generando estos parámetros y que estoy completamente de acuerdo en lo que tú planteaste, súper de acuerdo. Gracias, Mauricio, por plantearlo. Entonces,
cómo nosotros vivimos la política más allá de las elecciones. Y Mauricio lo dijo, estamos en un escenario súper político, sobre todo creo después de la crisis social, las protestas y todo esto. Yo no sé si a ustedes les pasa al acercarse a su Facebook, si es que los tienen, el ambiente político que ahí se vive y que es descarnado, ¿cierto? Creo que nos hace estar todos mucho más sensibles a lo político. Pero ¿cómo nosotros podemos transformarnos en ciudadanos activos? Entonces, muchos de nosotros podríamos programar un Twitter ahora, en este momento, para la medianoche del día de las elecciones, que diga, bueno, esto es decepcionante. Creo que las elecciones, vemos estos procesos y vemos un ambiente de decepción. Estamos en un tiempo donde creo que la gente está muy decepcionada de todo lo que es institucional, la política, las empresas, la iglesia. Hay una decepción generalizada. E independiente de quién gane, la gente tiene esta sensación que el país pierde. Da lo mismo quién gane, el país va a perder. Entonces, para los ciudadanos activos, no hay nada más enloquecedor y frustrante que las elecciones, porque muchos de nosotros creemos que la decisión política más influyente que tomaremos ocurre cada 4 años, ¿cierto? En una elección presidencial. Ahora sí que vamos a elegir el presidente y pareciera que terminamos decepcionados de nuevo. De hecho, hay una enorme cantidad de presión en torno a las próximas elecciones que estamos viviendo. Estamos construyendo se va a construir una nueva constitución. Y como cristianos, con razón, recurrimos a la palabra de Dios en búsqueda de respuesta. Y creo que este espacio que ustedes abren hoy tiene que ver con eso. Cómo, como cristianos, podemos construir y encontrar respuesta a la Escritura. Entonces, si bien la Biblia no nombrará al candidato por el que ustedes deben votar, en él vemos que la historia de la redención de Dios tiene muchas implicaciones políticas y sociales masivas. Y encontramos esperanza eterna sabiendo, como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo y de ella esperamos un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y mientras esperamos, la palabra de Dios nos exhorta ahí en Romanos 13:12, estén sujetos a las autoridades de gobierno, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Y se nos dice que oremos en 1 Timoteo 2:12 por reyes y todos los que están en posiciones de autoridad. Y confiamos, como dice Proverbios 21:1, el corazón del rey es una corriente de agua en la mano del Señor, lo gira donde quiere. Entonces, cuando tenemos estas verdades bíblicas, sin embargo, sabiendo lo que dice la Biblia sobre la política, la pregunta sigue siendo esta. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo nos comprometemos fielmente en nuestra situación política actual? O más específicamente, ¿qué hacemos el día de las elecciones? Bueno, si bien creo que estas son buenas preguntas importantes para responder a la luz de la Escritura, considerando tanto la conciencia moral como el bien común de nuestro país, diría que no son las preguntas más importantes. Yo preguntaría esto tal vez. ¿Qué se parece ser un ciudadano políticamente activo y con mentalidad del reino más allá de nuestra próxima elección? Yo creo que esa es la pregunta que debiéramos hacernos. ¿Qué significa ser un ciudadano del reino que vive en esta ciudadanía y este país que es Chile, más allá de las elecciones? ¿Qué hacemos después del día de las elecciones? Y para mí esta es la pregunta más importante, porque estoy convencido de que nuestra participación semanal en la sociedad, no el voto ocasional para la elección siguiente, hace la mayor diferencia en nuestra ciudadanía. Y entonces, ¿cómo nosotros participamos de la vida política? Y es fácil creer, especialmente en un año de elecciones, que para tener el impacto más importante en la sociedad debemos obtener y retener las posiciones políticas más altas. Ojalá que obtengamos los mejores puestos, aquellos que comparten nuestros ideales. Y el pensamiento creo que suele ser el siguiente. Tengo estas convicciones, no puedo cambiar nada sobre las bases de mis convicciones porque yo no tengo el poder para hacerlo. El presidente tiene el mayor poder en la tierra o en nuestro país, sobre todo en un gobierno presidencialista como el nuestro. Por tanto, si quiero ver que suceda un cambio, necesito asegurarme de que se elija un presidente que se alinee principalmente con mis convicciones. Si bien esta línea de pensamiento es comprensible, nosotros no podemos cambiar la cultura solo a través de las elecciones presidenciales. En el libro The Change the World de James Davison Hunter,
Él dice esto: contra la opinión predominante, la razón principal por la cual los creyentes cristianos de hoy, de varias comunidades, no han tenido la influencia en la cultura a la que aspiran, es que no creen lo suficiente, no se esfuerzan lo suficiente, no se preocupan lo suficiente, no piensan lo suficiente como cristianos, o tener la visión del mundo correcta. No es porque les falte eso, no, sino más bien porque han estado ausentes de las arenas en las que se ejerce la mayor influencia en la cultura. Los cristianos hemos estado fuera, nos hemos apartado, nos hemos hecho monásticos, nos hemos apartado a un monasterio, ¿cierto?, de la santidad para no contaminarnos en el mundo en el que estamos. Y para remezclar una frase muy usada, es posible que el presidente académico de una universidad local sea más poderoso que un senador. Por ejemplo, en los últimos 10 años hemos visto una revolución sexual masiva, la aceptación cultural generalizada de los estilos de vida de movimientos ideológicos que nacen. Y todas estas cosas no surgieron después de una legislación. Las políticas gubernamentales se implementaron en todos estos temas, porque estos movimientos en lo académico empiezan a generar una forma de pensamiento. Y eso se transformó en una aceptación cultural generalizada. Y el respaldo de estos temas lo que preparó la bomba para que las leyes avanzaran. De hecho, la política no captura la imaginación de la gente, pero la política sí ratifica. Son otras cosas las que capturan la mente. Entonces, como creyente, podríamos encontrar ventajoso pasar menos tiempo pensando y discutiendo acerca de una persona a la que podemos acceder en una posición nacional, y en cambio pasar más tiempo pensando en cómo podemos asumir el liderazgo de instituciones, de roles clave, donde podamos nosotros, por medio del amor, por medio del servicio, por medio de la verdad del Evangelio, de una manera práctica, poder influenciar. Entonces, hay una dimensión política en cada aspecto de nuestras vidas, desde cómo se dividen las zonas de nuestra ciudad, cómo nuestras comunidades locales ven a la población inmigrante, hasta dónde las mujeres pueden ir para recibir atención durante los embarazos en crisis, cómo nos hacemos cargo de la adopción o familias de acogida, y cómo nuestras iglesias se vuelven misericordiosas hacia nuestros vecinos. Y yo les dije que quería ser muy práctico, y en este sentido creo que hay 3 formas de practicar un activismo político fiel más allá de las elecciones. Primero, pertenecer a una comunidad contracultural. La participación significativa en la vida social de nuestras comunidades debe basarse en una participación significativa en una comunidad contracultural. Y esa es la iglesia local. Si no estamos arraigados en una comunidad de fe que se niega a sacrificar su identidad a los caprichos de la población, entonces seremos obstaculizados de tomar cualquier acción significativa hacia las expresiones locales de la verdad, la bondad y la belleza. Recuérdense de esto: expresiones locales de verdad, bondad y belleza, que lo quiero conversar después. Los cristianos creen que Dios y su revelación en Cristo y en la Escritura son las barras mediadoras más grandes de todo lo que dice ser verdadero, bueno y bello. Lo que la Escritura dice es lo que define la verdad, lo que es bueno y lo que es bello. Entonces creemos que el mayor acelerador para la imaginación humana es la historia cristiana y la creencia cristiana, una cosmovisión cristiana. La historia cristiana proporciona no solo una base estable, sino el tipo de motivación necesaria para llevar a la luz a lugares oscuros y moribundos. Entonces, antes que podamos cambiar el mundo, tendremos que pertenecer significativamente a la institución que Dios ha ordenado para cambiar el mundo. Y esa es la iglesia. Esta es la institución donde podemos encontrar los aspectos del reino, los valores del reino. Cuando nosotros decimos la oración del Padre Nuestro y llegamos a esa parte donde decimos, venga tu reino, creo que muchas veces los cristianos no le tomamos el peso y el significado real de que venga tu reino. Cuando la iglesia ora y pide que el reino de Cristo venga, es justamente ella quien acerca el reino a los hombres y a la humanidad. Por ejemplo, si yo tengo dinero para ir a un buen restaurante y comerme un buen asado, pero yo digo, mejor no voy a ir a ese restaurante yo no me voy a comer ese buen asado, sino que
ese dinero que voy a ocupar ahí y voy a invitar a Camilo, que sus recursos están más escuálidos, y nos vamos a ir a comer 2 completos nomás. Y no voy a ir a comer el asado, pero vamos a comer los 2 juntos en un restaurante. Es una forma de traer los valores del reino. Cuando nosotros como iglesia reclamamos de un Estado que no se hace cargo del pobre o de las necesidades, es una pistola que estamos disparando a nuestros propios pies, porque bíblicamente es la iglesia la que se hace cargo del pobre y del necesitado, no el Estado. Entonces, si nadie se está haciendo cargo del pobre, es porque la iglesia no está viviendo esta clase de vida a la cual fue llamado. Y cuando la Biblia habla del pobre o del necesitado, menciona 3 tipos de personas: al extranjero, a la viuda y a los huérfanos. Y cuando uno analiza bíblicamente qué significa esto, el extranjero, la viuda, el huérfano, son personas que hoy la sociología lo define como redes de apoyo. Bueno, la Biblia ya lo había explicado, esto. Y la viuda, lo que perdió fue su esposo. El extranjero, lo que perdió fue su comunidad. Y el huérfano, lo que perdió fue sus padres. ¿Cómo la iglesia se transforma en el esposo de la viuda, el padre del huérfano y la comunidad del extranjero? Pero de manera familiar, profunda. Entonces, hay cosas muy prácticas. Entonces, esto significa más que asistir a la iglesia los fines de semana, sino pertenecer, servir y participar en la iglesia local de una manera activa. Es una manera de políticamente ser activo en una sociedad. Segundo, invierte en instituciones y organizaciones locales. Esto voy a ir rápido. Nosotros como iglesia, nosotros queremos muchas veces inventar la rueda en nuestros barrios, donde estamos como iglesia. Y por eso esto va a ser muy práctico. No voy a profundizar en el punto, sino que quiero dar un ejemplo. Acá en Iglesia Curauma, nosotros nos propusimos encontrar 10 organizaciones que en Curauma lo estén haciendo muy bien. De esas 10 poder seleccionar a las 3 que lo estén haciendo mejor, y nosotros los dones, el voluntariado y recursos, invertirlo en ellos. Estamos en una escuela de fútbol, sirviendo. Hay kinesiólogos de nuestra iglesia, doctores y preparadores físicos que decidieron ofrendar ese tiempo a esta organización. Está un centro de adulto mayor que lo están haciendo muy bien y nos involucramos con ellos y aportamos económicamente a ese lugar. No es un hogar cristiano, pero lo están haciendo muy bien y vemos los valores del reino en ellos. Y hemos partido muy sencillo. Bueno, el entrenador de la escuela de fútbol hoy día se congrega con nosotros, era un no creyente. Vio una clase de amor que nunca había experimentado. ¿Cómo una iglesia pone plata aquí si somos un club deportivo? Pero es que lo están haciendo muy bien con los niños de Curauma. Y más encima están ayudando a niños muy pobres y vulnerables, donde les enseñan el fútbol gratis. La gente de Curauma tiene una situación económica mejor, y los niños de ahí pagan estar ahí. Iglesia Curauma aportamos económicamente, y los niños de estos sectores vulnerables vienen gratis a entrenarse. Y le estamos sirviendo. O sea, tienen kinesiólogo, una escuela de fútbol para niños, kinesiólogo, preparador físico. Es topísima, pero por puro voluntariado. Entonces seleccionamos estas 3 organizaciones que lo hacen bien y creemos que estamos generando cambios contundentes. Y también estamos a través del Museo de Curauma, que cuenta toda la historia de que pasó acá en Placilla, hubo una guerra, y estamos sirviendo también ahí con algunos profesionales en el área de la historia y eso. Y esto está teniendo un impacto muy importante. Y si ya lo están haciendo bien, ¿para qué vamos a inventar la rueda nosotros, cierto? Entonces mejor como iglesia nos involucramos en que lo esté haciendo bien. Y tercero, modelar y perseguir cuál es el discurso civil con los vecinos. Y aquí hay muchas cosas, pero un principio que quiero darte, que lo dice Hunter, también dice: la primera obligación para los cristianos es escuchar con atención a los oponentes. Y si no están dispuestos a hacerlo, los cristianos simplemente deben guardar silencio. Involucrarse en una guerra de palabras es involucrarse en una violencia simbólica que está fundamentalmente en desacuerdo con el Evangelio. O sea, no pelees políticamente. ¿Y qué pienso de esto? Y aquí es clave lo relacional, cómo tú te relacionas profundamente con aquel que piensa distinto a ti, para escuchar, hacer preguntas, anotar valores compartidos y luego avanzar hacia comentarios críticos.
muy relacional. Es como se puede dar un buen diálogo y conversar y pensar. Muchas veces los pensamientos políticos nos cerramos y no permiten una apertura. Entonces, con este amor que el Evangelio puede poner en nuestros corazones, tal vez podemos ser de influencia para otros. Mira, cosas tan simples. ¿Quién de ustedes, porque un amigo les recomendó que ese auto era muy bueno, ustedes se sintieron seguros de comprárselo? Bueno, si no avanzamos relacionalmente, tal vez no vamos a poder influir con ideas mejores. No queremos despreciar las ideas de otros, pero creemos que podemos plantear ideas que pueden desde el Evangelio, y estamos convencidos de eso, por eso somos cristianos, ser mejores ideas. Pero eso no va a pasar si no nos relacionamos profundamente con aquellos que piensan distinto a nosotros.